yo quiero conectarlo con mi testimonio, porque el mensaje que quiero traer esta noche va conectado con eso. A lo mejor los míos dicen, otra vez, mi testimonio, si ya yo lo he escuchado tantas veces, pero aguántenme un poquito por los jóvenes de esta casa que no lo han escuchado. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 11 años de edad. Eso no fue hace tanto, eso fue hace 2 o 3 años atrás, ¿verdad? Yo no soy tan mayor. Pero recuerdo que fue un Viernes Santo, que mis abuelos, que eran los únicos creyentes en ese momento, nuestra familia, invitaron a mi mamá, a mi papá y a mí, a mi hermanita, a la iglesia como mi único y exclusivo salvador. Luego, ¿verdad? Por la distancia, que estábamos muy lejos de la iglesia, pues nosotros comenzamos a congregarnos en una iglesia en el pueblo de Las Piedras. Y recuerdo que me encantaba escuchar el mensaje de la palabra. Recuerdo que con 11 años de edad nada más, a mí me encantaba escuchar el mensaje que el pastor traía los domingos a la iglesia. Tanto así que a veces no me gustaba ir a la clase de los niños, no porque hubiera nada malo con la clase de los niños, sino porque a mí me encantaba escuchar la palabra de Dios de parte de los labios del pastor. Y recuerdo que quizá un par de meses después de haber comenzado en esa iglesia y de haber conocido al Señor, sentí la voz del Espíritu Santo. En ese momento no sabía que era la voz del Espíritu Santo hablando en mi corazón, claramente, en una voz audible, pero una voz inconfundible que me decía: José, te estoy llamando para que seas pastor y para que prediques mi palabra. Y a lo mejor usted dirá: wow, qué brutal escuchar la voz de Dios, que Dios le habla y le hace ese tipo de llamado. Pero había una ironía en ese llamado que Dios me estaba haciendo en ese momento. Y la ironía era que yo no era el niño más hablador que había en ese momento. Todavía no soy el adulto más hablador que usted puede encontrar por ahí. Yo era un niño extremadamente tímido, que no hablaba prácticamente con nadie. Yo hablaba con mi casa, con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, y con mis primos a veces lo pensaba para hablar con ellos, y con uno que otro amiguito que tenía que era cercano. Pero yo no era el más comunicador, ¿verdad? No era el más comunicativo. Entonces cuando el Señor me hace ese llamado, que me dice para predicar la palabra y para ser pastor, yo decía: pero es que Dios se tiene que haber equivocado. Bien, con 11 años y acabando de conocer al Señor, pensar que Dios se equivocó, ¿verdad? No sabía lo que estaba hablando. Pero en la ironía yo decía: es que no puede ser. Tiene que ser que yo me lo imaginé, que Dios me habló. Tiene que ser que yo me imaginé, porque yo pararme al frente de la gente a hablar, yo no puedo hacer eso. Y recuerdo que Dios estuvo tratando conmigo por años con eso, porque yo seguía siendo un niño extremadamente tímido. Y cuando seguí congregándome, el Señor me dio oportunidad de unirme a diferentes ministerios. Estuve en el ministerio de adoración, no porque cantara, sino porque no había más nadie disponible en ese momento. Estuve en el ministerio de Ujieres, estuve en el ministerio del Quiocos, si eso se le puede llamar el ministerio, vendiendo tacos y panadillas. Estuve en diferentes viajes misioneros, donde Dios me dio la oportunidad de ir a diferentes países de Sudamérica, pero en ninguno de ellos me tocaba hablar, que eso era donde yo me refugiaba. En todos ellos yo buscaba cómo esconderme, de alguna manera cómo servir, pero que yo no tuviera que entonces honrar ese llamado que Dios me había hecho. No porque no quería, sino porque yo me estaba fijando en lo que yo entendía que yo no tenía. Y cuando Dios nos llama, Dios no se equivoca. Dios sabe por qué nos llama. Pero cuando Dios nos llama, no nos llama a algo que nosotros podamos hacer con nuestras propias habilidades. No nos llama a algo que nosotros podamos hacer con nuestros propios recursos. Cuando Dios nos llama a algo que definitivamente lo vamos a necesitar a Él para poder hacerlo. Y yo quisiera decirle que a los 15, 16 años ya yo había entrado en razón y ya yo había aceptado el llamado del Señor, pero no fue así. Pasaron unos cuantos años más y yo comencé a aceptar el llamado de Dios cuando yo tenía alrededor de 24 años. Habían pasado desde los 11 años hasta los 24 más o menos, 13 años de Dios luchar conmigo para que yo aceptara ese llamado. Y tanto fue así que llegó el momento que yo tuve que rendirme y decir: Dios, yo no puedo más. Yo tengo este fuego por dentro, yo tengo este llamado que por años tú me has estado haciendo y que yo me he negado a ejercer, porque yo creo que se trata de mí. Yo creo que se trata de algo que yo no tengo, de unas habilidades que tú no me has dado. Pero realmente esto no se trata de mí. Si tú me has estado llamando, esto se trata definitivamente de dar gloria y honra al nombre del Señor. Así que cuando yo decidí arrojarme a las manos del Señor y decidí dejar de fijarme en lo que yo creía que yo no tenía, entonces el llamado de Dios en mi vida comenzó a hacerse efectivo. Y poco a poco comencé a prepararme, comencé a estudiar la palabra del Señor más diligentemente, comencé a aceptar otras responsabilidades dentro de la iglesia, de liderazgo pequeña, poco a poco, pero todavía no me atrevía a llevar la palabra como Dios me había estado llamando a hacerlo. Y llegó el momento en que un día la pastora, uno de los viajes misioneros que tenía, me pidió que llevara una reflexión. Y yo, y ella me dice: José René,
tú siempre te autosaboteas. Dios quiere usarte, pero tú te autosaboteas. Tú mismo dices que no, sin darte la oportunidad de que Dios te use. Yo, pues, está bien, lo voy a hacer. Y yo quisiera decir entonces que cuando llevé la reflexión, llevé la mejor reflexión que usted puede pensar, pero esa reflexión debía durar alrededor de 15 minutos y yo la prediqué en 5. Y sudando por los nervios que me dieron en ese momento, pero fue el comienzo de lo que Dios comenzó a hacer en mi vida hasta el día de hoy, que usted me ve aquí unos años más tarde, parado aquí al frente de ustedes, porque yo le creía a Dios y le creía al llamado que Él hizo para mi vida. Y sabes, Dios constantemente nos está llamando a cada uno de nosotros. A veces pensamos que el llamado es para algunos, que el llamado es para cierta gente especial, pero a cada uno de nosotros Dios nos ha asignado un propósito y nos ha hecho un llamado para que nosotros podamos servirle y podamos honrarle con nuestra vida. Y quizás en este momento tú estés de acuerdo conmigo en que quizás en algún momento tú has querido comenzar a servirle, pero no has sabido cómo hacerlo. O quizás en algún momento comenzaste a servirle, pero de repente encontraste que no sabías qué hacer y quizás poco a poco te echaste hacia atrás. Quizás empezaste a servirle con alguien que comenzó este caminar contigo y esa persona, por las razones que sea, ya no está. Y tú no sabes si vale la pena seguir o no seguir el llamado que Dios te ha hecho. Yo creo que Dios me envió aquí en esta noche a decirte de qué tiempo, de que dejemos a un lado las excusas, que dejemos a un lado los peros y comencemos a aceptar el llamado que Dios nos está haciendo a la vida de cada uno de nosotros. Pues yo quiero darle algunos principios basados en la palabra que yo entiendo que nos van a ayudar a nosotros a seguir ese llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Yo les voy a leer del libro de Jueces, capítulo 6. Voy a comenzar primero leyendo en el versículo 1, me voy a detener un momento y luego voy a pasar al versículo 10. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, le voy a dar unos segundos para que usted lo busque ahí y comenzamos entonces a leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Y dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Dios había prometido bendecir a su pueblo y a multiplicarlo más que la arena del mar. Pero a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre llegaba en momentos en que le eran infiel a Dios. A pesar de que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, podemos ver a través de la trayectoria de Moisés que en muchas ocasiones el pueblo de Dios decidió serle infiel a Dios por diferentes razones, decidió darle la espalda a Dios, pero Dios siempre siendo misericordioso, Dios siempre siendo el Dios amoroso que es, continuamente le estaba dando oportunidades al pueblo para que se arrepintiera y continuara sirviéndole. Pero entonces empezamos en el libro de los Jueces, ya el pueblo había entrado en la tierra prometida, ya Josué había entrado el pueblo a la tierra prometida, y Dios asignó jueces. ¿Y qué eran jueces? Los jueces en ese tiempo no es lo que usted ve hoy en día, que tiene una toga y tiene un mallete y dice culpable o inocente. Los jueces en ese tiempo eran unos líderes que Dios había asignado para guiar al pueblo, para guiarlos, para tomar decisiones, para acercarlo a Él y en muchas ocasiones para sacarlo de problemas, porque el pueblo de Israel constantemente se estaba metiendo en problemas. Y en este libro, ya en los capítulos anteriores, en nuestro estudio bíblico hace una semana lo estuvimos estudiando en Grace Connection, vemos cómo Dios asigna diferentes jueces para sacar de problemas y guiar al pueblo de Israel. Y llegamos aquí nuevamente al capítulo 6 del libro de Jueces. Y dice que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y lo habían hecho no por primera vez, lo habían hecho nuevamente. Y el Señor los entregó al pueblo madianita durante 7 años. Madián quiere decir pleito. O sea que durante 7 años el pleito estuvo invadiendo el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo de Madián cuando invadía? El pueblo de Madián hacía lo siguiente: ellos permitían que Israel sembrara, que empezara a trabajar en su fruto, y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban entonces todos los madianitas en sus camellos, en tropas, y atacaban al pueblo y destruían toda la cosecha. Y no solamente destruían toda la cosecha, sino que también le llevaban todos sus animales valiosos. Se llevaban los burros, se llevaban las cabras, se llevaban las ovejas, y los dejaban totalmente desprovistos de recursos y de comida. Y esto se estuvo repitiendo durante 7
años porque el pueblo de Israel había decidido darle la espalda a Dios. Y entonces Dios nos da aquel motivo por lo que el pueblo estaba pasando, lo que estaba pasando. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 10 ahora. En el versículo 10, Dios había enviado un profeta a hablarle al pueblo. Y vamos a ver lo que el profeta le dice y con el personaje que nos encontramos aquí, que es de quien quiero hablarle en esta noche. Dice en el versículo 10, te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por lo menos a mi mamá muchas veces me advertía cosas y en ocasiones yo trataba de no hacerle caso, aunque fuera disimuladamente, escondido detrás de ella, trataba de hacer mi propia voluntad, y cuando mi mamá se enteraba que lo que yo había hecho había sido contrario a lo que ella había dicho y que me había salido mal, me decía algo que tiene que su mamá o su papá haberle dicho a alguno de ustedes. Te lo dije. ¿Verdad que te lo dije? ¿Verdad que te dije que no hicieras eso? ¿Verdad que te dije que te iba a salir mal? Pues eso es lo que el profeta le está diciendo aquí al pueblo de parte de Dios. Comenzaste a servir a otros dioses y te lo había dicho que no lo hiciera. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 11, dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Quiero detenerme aquí nuevamente. El ángel del Señor. Muchos estudiosos de la palabra dicen que el ángel del Señor era el mismo Jesús, que cuando lo menciona la palabra. Así que el ángel del Señor llega a este lugar y se sienta debajo de un árbol y se sienta a mirar a Gedeón que está trillando trigo dentro de un lagar. Y usted dirá, ¿qué tiene de raro eso? Es que el lagar no es un lugar para trillar trigo. El lagar era el lugar donde se aplastaban las uvas para sacar el vino. Y generalmente estos lagares estaban bajo tierra, estaban a un nivel bajo, como si fuera un pozo o algo así. Y ahí estaba Gedeón escondido en este lagar, trillando trigo. Y el trigo generalmente se trillaba de esta manera. En un terreno se tiraba el trigo completo, se enviaban bueyes a que pisara el trigo, y luego que estaba pisado todo el trigo, que estaba aplastado el trigo, se ponía un cernidor, como lo hacen con la arena, lo cernían, lo tiraban hacia arriba, la paja se iba y el trigo se quedaba y así separaban el fruto. Pues entonces está nuestro amigo Gedeón escondido en el lagar, escondido en un roto en la tierra, trillando el trigo, con miedo, escondiéndose del pueblo de Madián para poder tener los frutos y que no se los roben. Y ustedes pueden ver que si está escondido no es alguien muy valiente, pero vamos a ver lo que el ángel del Señor le tiene que decir a nuestro amigo Gedeón. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muestra una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo. Aquí tenemos a nuestro amigo Gedeón. Dios lo había llamado para ser juez, como le decía, para ser líder de su pueblo. Y cuando el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, lo llama guerrero, esforzado y valiente. Pero miren la ironía en cómo Dios lo está llamando. Guerrero, esforzado y valiente, cuando él está escondido en un roto en la tierra para no ser descubierto por el pueblo madianita. Yo me imagino que Gedeón, cuando se le aparece el ángel de Jehová y le dice guerrero, esforzado y valiente, él hizo, ¿yo? ¿Estás hablando conmigo? Guerrero, esforzado y valiente, si estoy escondido aquí en este roto. ¿Tú estás seguro que estás hablando conmigo? Yo creo que te equivocaste. Y esa es una de las razones por las que yo me identifico con el personaje de Gedeón.
Porque yo, cuando el Señor me llamó, le dije prácticamente lo mismo. ¿Tú estás hablando conmigo o yo me estoy imaginando que tú me estás llamando a mí? Pues aquí Gedeón le dice, guerrero, esforzado y valiente. Y a través de todos estos versículos que leí, hay varias objeciones que Gedeón le hace al ángel de Jehová. Tenía miedo y él mismo no se consideraba esforzado y valiente. Por eso estaba escondido. Nadie que conociera a Gedeón hubiera dicho que Gedeón era esforzado y valiente. De hecho, si en el noticiero de Israel al amanecer hubiera aparecido la noticia y el video de cuando el ángel de Jehová está llamando a Gedeón, dice en el titular, Gedeón, guerrero esforzado y valiente, el Señor lo escoge para ser el líder de Israel. ¿Qué hubiera dicho la gente que conocía a Gedeón? Posiblemente hubiera dicho fake news. Le hubieran dado share y hubieran puesto el emoji que se está riendo con las lágrimas así bajando, riéndose como guerrero esforzado y valiente, Gedeón. Entonces, este hombre es el más cobarde que yo he conocido. Cuando había pelea en la escuela, que toda la gente corría para la línea amarilla, Gedeón se iba para el lado opuesto. Cuando lo empujaban en la fila del comedor, Gedeón ni miraba a ver quién lo había empujado. Y de repente se le aparece el ángel del Señor y le dice, guerrero esforzado y valiente. Mira, ni él mismo se lo creía. Gedeón comenzó a culpar a Dios entonces por lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Él le dice, si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos ha estado pasando? Yo estoy seguro de que el ángel del Señor no se le presentó como un ángel, porque yo no sé usted, pero si a mí se me aparece un ángel y yo sé que es un ángel, posiblemente me voy con él en ese momento, o sea, me llevan, porque ver un ángel ahí de frente debe ser una cosa impresionante. Así que yo me imagino que el ángel del Señor se presentó como un hombre, como un ser humano, que él todavía no había identificado que era el ángel del Señor. Le dice, o sea, tú estás diciendo que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha estado pasando todo esto? Y yo no sé si alguna vez usted ha hecho esto, pero a veces nosotros jugamos lo que es el blame game. Jugamos para buscar a echar culpas. Esto que me está pasando es por tal y tal razón. Yo no he podido estudiar porque tengo que trabajar. Y por eso he bajado las notas. Porque no he podido. O las cosas a mí no me salen bien porque mi familia no me ayuda. O yo no he podido obedecer el llamado de Dios porque no he tenido los recursos para hacerlo. Y a veces nosotros empezamos a jugar el blame game, el juego de la culpa. ¿A quién le echamos la culpa por lo que nos está pasando? Pero si vamos al versículo 1 que yo les leí hace un ratito, decía que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y había comenzado a servir a otros dioses. Entonces no hay mucho que buscar. ¿A quién echarle la culpa? ¿Realmente es culpa de Dios lo que el pueblo había estado pasando? ¿O es que el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios y había comenzado a servir a otros dioses? Cuando Dios claramente le había dicho que no hicieran otros dioses delante de él, que solamente a él le iban a servir. Entonces Gedeón empieza a echarle la culpa. ¿Quién fue el responsable? Dios no había sido. Nuevamente el ángel de Jehová le dice, guerrero esforzado y valiente. Y ¿sabe lo que pasa en esto? Que muchas veces cuando Dios nos llama, o la mayoría de las veces que Dios no nos llama por lo que nosotros somos en nuestra condición actual. Dios no nos llama por lo que los demás pueden ver. Dios no nos llama por lo que ni siquiera por lo que nosotros en ese momento estamos viendo. Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios no está viendo quiénes somos ahora. Dios está viendo el final de la historia desde el principio, desde antes de comenzar. Así que cuando Dios nos llama a nosotros y nos hace un llamado grande, un llamado a algo que parece que nosotros no vamos a poder cumplir, si Dios lo está haciendo es porque ya Dios vio el final de la historia, y al final de la historia ya tú eres victorioso o eres victoriosa. Y tú lo único que tienes que hacer es comenzar a confiar en lo que Dios ya habló. No comenzar a ver lo que tus ojos están viendo, porque lo que nuestros ojos ven siempre es limitado, nuestra visión siempre va a ser limitada. De hecho, nuestra inteligencia siempre va a ser limitada. Por más inteligente y por más genio que tú seas, tu entendimiento va a ser limitado. Tú vas a buscar todas las maneras para decir eso no va a ser posible. Pero claro, en tu entendimiento no va a ser posible. Pero cuando tú depositas tu fe en lo que Dios está haciendo, cuando tú depositas tu fe en lo que Dios dijo y lo que Él quiere hacer, no vas a necesitar ninguna evidencia, solamente confiar en lo que Dios está hablando. Dios le llama guerrero, esforzado y valiente. Y lo que sucede es que nosotros tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve. No vernos como nosotros nos vemos. No vemos como la gente nos llama. Porque a la gente muchas veces le gusta ponernos a nosotros sobrenombre. A la gente le gusta a nosotros ponernos títulos. Y usted tiene que haber experimentado eso. Si no lo experimentó ahora, lo experimentó en la escuela. Todavía aquí hay algunos que están en la escuela.
incluso en la universidad, eso también se da. Te empiezan a poner, ese es el hijo del alcohólico, o ese es el que como que no entiende mucho, o ese es el flaquito, o ese es el chiquito, y la gente le gusta ponernos títulos a nosotros, y a veces nosotros comenzamos a guiarnos, comenzamos a vernos con esos títulos que la gente nos pone, pero la manera en que Dios nos ve y la manera en que Dios nos llama es bien diferente a la manera que la gente nos habla. Por eso es que tenemos que comenzar a vernos de la manera en que Dios nos ve, porque Dios ya vio el producto terminado. Dios ya vio que tú eres al final del camino, y vuelvo y digo, al final del camino ya tú eres victorioso, y eres victoriosa. Yo le decía que cuando Dios me llamó, yo comencé a ver todo lo que yo no tenía, y todas las razones por las que yo no podía cumplir el llamado. Y cuando Dios nos llama, generalmente son pocos los que aceptan ese llamado de primera intención, porque nosotros comenzamos a ver nuestras carencias, comenzamos a ver lo que nos falta. Si Dios te llama a cantarle, tú vienes y dices, es que aún todavía se me salen los gallos. Si Dios te llama a adorarle por medio de un instrumento, tú dices, es que yo solamente me sé 3 tonos. Si Dios te llama a hablar por medio de su palabra, tú dices, es que yo no conozco mucha Biblia. Pero es que no depende de tus recursos, depende del llamado que Dios te está haciendo. No depende de lo que tú estás viendo, depende de lo que aún tú no puedes ver. Dios te ve como Él te creó para ser. Porque tú quizás conociste a Dios hace poco, pero Dios te conoció a ti desde antes de tu nacer. Tú conociste a Dios hace un año, hace unos meses, pero desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te había dado un propósito. Ya Dios te había hecho un llamado. En Jeremías 1, 4 y 5, vemos que Dios le hace un llamado al profeta Jeremías, y le dice al profeta Jeremías, le dice, desde el vientre de tu madre yo te vi. Y David, en uno de los salmos, Salmo 139, si no me equivoco, dice, tus ojos vieron mi embrión. ¿Qué quiere decir eso? Que desde aún, desde que tú no estabas ni tan siquiera bien formado en la barriga de tu mamá, ya Dios había puesto un propósito sobre tu vida. Ya Dios había puesto un llamado sobre tu vida. Así que tú conociste a Dios hace un tiempo, pero Dios te conoce a ti desde la eternidad. Cuando tú comienzas a ver como Dios te ve, tú comenzarás a hacer como Dios dice. Cuando tú comienzas a confiar en como Dios ya te dijo, como Dios ya te llamó, tú vas a comenzar a obedecer el llamado que Dios te está haciendo. Hay momentos en que nosotros tenemos que prepararnos para la guerra. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este mundo que nosotros estamos viviendo, esta sociedad que nosotros estamos viviendo, es una guerra continua. Y no es una guerra de armas, como hay en algunos países, es una guerra espiritual. De hecho, la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra lo que no vemos en nuestra lucha. Y si usted ha estado un poquito pendiente de las noticias y de lo que ha estado pasando en Puerto Rico en las últimas 2 o 3 semanas, ha habido un ataque que se ha levantado terrible en contra de la iglesia. Porque la iglesia ha levantado su voz en contra del aborto. La iglesia ha levantado su voz en contra de la droga. La iglesia ha levantado su voz en contra de muchas cosas que el gobierno ha querido aprobar. Y ha comenzado un ataque fuerte en contra de la iglesia en las últimas 2 o 3 semanas. Y esa guerra es una guerra espiritual. Porque usted ve que la guerra quizás es contra el gobierno, quizás usted ve a alguien de carne y hueso, pero lo que está detrás de eso es el mismo enemigo, tratando de hacer una agenda en contra de la iglesia. Y mire que ha tratado de degradar la iglesia. Ha hablado en contra de la consejería bíblica, la consejería pastoral. Nosotros que somos pastores, nos han puesto como si nosotros fuéramos unos locos, ¿verdad? Y han hablado hasta de terapias de electroshock y ese tipo de cosas, que yo no sé de dónde han sacado ese tipo de cosas. Pero el que no conoce esto, va a decir, eso es verdad, mano, esa gente, esos cristianos, esos religiosos son unos locos. Mano, ponen a la gente ahí y empiezan a ver electroshocks. Se levantó una controversia esta semana porque en unas conferencias en Ponce de una escuela que se hicieron en una iglesia, se invitó a dar unas charlas tituladas El verdadero amor espera. Esa charla yo la tomé hace unos cuantos años. De hecho, este anillo que tengo, por la parte de abajo dice El verdadero amor espera, porque eso es otra historia que no le voy a contar ahora, pero hace un tiempito yo boté mi anillo de boda y pues todavía no he podido comprar otro, y pues de este lado así parece un anillo de boda, pero es otra historia que yo no le voy a contar ahora, ¿verdad? Porque yo no quiero sacar yucas viejas de cosas que sucedieron. Pero en esas conferencias, el doctor Jesús Cruz Correa, lo que le trae a estos jóvenes
es las consecuencias de tener relaciones desde antes de casarse. Y comienza a orientar a estos jóvenes de las serias consecuencias, desde las enfermedades venéreas hasta los daños emocionales, hasta los embarazos no deseados, que muchas veces lamentablemente terminan en aborto. Y esto se llevó a las escuelas, se pasó una carta circular, se le envió a los padres y se dio la aprobación de que ellos fueran a ese lugar. Pero de repente alguien se quejó y se llevó allí los estudiantes sin autorización. Se llevó allí los estudiantes, ¿verdad? Y validaron los que firmaron el acuerdo, que eso no sirve, que eso no vale. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que se ha levantado una guerra en contra de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra. Somos los embajadores de Dios en esta tierra. Y nosotros tenemos que estar alerta a lo que está sucediendo, porque eso nos afecta y nos toca a todos. Y a veces nosotros tenemos que prepararnos para la guerra. Gedeón era un hombre común y corriente, pero cuando se puso en las manos de Dios, se convirtió en un hombre fuera de lo común. Y eso mismo Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Dios quiere tomarlos a ustedes como jóvenes que la gente dirá que son comunes y corrientes y convertirlos a ustedes en jóvenes extraordinarios en sus manos. ¿Sabe qué? Usted no tiene que esperar para servir a Dios a ser un adulto, como dice mucha gente. Usted puede comenzar a servir a Dios desde la edad que usted tiene. Y usted con sus talentos, con sus recursos, con lo poco que usted cree que usted tenga, usted puede comenzar a servir y a honrar a Dios. Algo más que Dios le dijo a Gedeón para tranquilizarlo. Él le dijo: ve porque yo estaré contigo. ¿Sabes? No hay nada que nos debe proveer a nosotros más seguridad que saber que Dios está con nosotros. Porque a veces enfrentamos unos retos en la vida donde pensamos que estamos solos. Pero una vez nosotros conocemos a Dios, una vez nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, Jesús dijo: y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que nosotros no estamos solos en ningún momento. En cualquier situación que nosotros enfrentemos, en donde quiera que nosotros estemos, Dios estará con nosotros. Y eso es lo mismo que Dios le dice aquí a Gedeón: ve porque yo estaré contigo. Le vuelvo y le leo los versos 14 y 15. Dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con tu fuerza, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Aquí usted puede ver que la autoestima de Gedeón no estaba muy buena. Primero él le dice: pero ¿cómo lo voy a hacer? Si yo soy de la tribu de Manasés, una tribu que no era muy importante. Y le dice: dentro de esa tribu que no es muy importante, mi familia no es muy importante. Y dentro de los que no son muy importantes, yo soy el menos importante. O sea que él está diciendo: yo no sirvo. Prácticamente le está diciendo: escoge otro. Pero Dios se había empeñado en usar a Gedeón. Porque Dios había visto algo en Gedeón que el mismo Gedeón no había visto en él. Y Dios le dice: ve porque yo estaré contigo. Entonces nuestro amigo Gedeón, para estar seguro que era Dios quien lo estaba enviando a esta batalla, le pidió 3 confirmaciones. ¿Alguien aquí alguna vez le ha pedido una confirmación a Dios? Yo lo he hecho. Señor, si eres tú el que está hablando. Yo creo que todos le hemos pedido confirmaciones a Dios. Y yo a veces creo que Dios no se molesta, a menos que usted le pida 10 confirmaciones, ¿verdad? Ve, te estoy enviando. Pero Dios accedió aquí cuando Gedeón le pidió esas 3 confirmaciones. Y Gedeón entonces dice: ok, Dios es el que me está enviando. Algo importante que quiero que sepan es que Dios nos asigna a nosotros una misión que va más allá de nuestras capacidades. Cuando Dios nos asigna a nosotros una misión, nunca es una misión que tú puedes cumplir fácilmente y decir: yo voy allá, sí, lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Cuando Dios nos asigna a nosotros una misión, nos asigna a nosotros una misión que siempre va a ir más allá de nuestras capacidades. Que si no tenemos a Dios con nosotros, simplemente no se va a poder hacer. Lo que Dios me pidió a mí que hiciera, el llamado que Dios me hizo, si Dios no hubiera estado conmigo, si Dios no estuviera conmigo ahora mismo aquí, mire, yo no pudiera estar aquí parado al frente de ustedes, porque mis propias capacidades yo no las tengo, porque yo no soy carismático, porque yo no soy el más talentoso, porque yo no soy el más que tiene don de gente, pero Dios, yo no sé por qué, le dio la gana de llamarme a mí a ser pastor y a predicar la palabra. Cuando había tanta gente más que son carismáticos, tanta gente más que tiene tantos talentos, pero Dios quiso llamarme a mí. Y eso era un llamado que iba mucho más allá de mis capacidades. Y si Dios no hubiera estado conmigo, yo no estaría hoy aquí. Y hace 9 años que yo estoy pastoreando a esos jóvenes lindos que están ahí.
Algunos de ellos no están hace 9 años conmigo, solamente una de ellas, pero yo he visto la transición de estos jóvenes desde que estaban muchos de ellos en escuela intermedia, y hoy son universitarios, ya son unos viejos, están en la universidad, son grandes, desde que eran unos nenes. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera aceptado ese llamado que Dios me hubiera hecho? En la iglesia donde yo estaba muy cómodo, yo estaba sirviendo en otro ministerio, era una iglesia grande, con recursos, y de repente, cuando nosotros nos casamos en el 2010, ya van 9 años, poco más de 9 años que nos casamos. Unos meses después, Dios nos hace el llamado. Mis suegros habían comenzado a pastorear alrededor de hace 2 años y medio, más o menos, 3 años. Y ellos nos plantearon la idea de venir a la iglesia con ellos a pastorear a los jóvenes, a ser líderes de jóvenes. Y nosotros estuvimos unos meses pensándolo. No fue fácil la decisión. Estuvimos unos meses pensándolo hasta que por fin le dijimos que sí a Dios. Y si no le hubiéramos dicho que sí a Dios, de tantas cosas que nosotros nos hubiéramos perdido, de tantos eventos que nosotros hemos podido ver, del crecimiento que hemos podido ver en la vida de estos jóvenes que están aquí, de la madurez y la transición que ellos están haciendo, de verlos servir a ellos, no solamente en el ministerio de jóvenes, sino en la iglesia. Yo me hubiera perdido todo eso si yo no le hubiera dicho que sí a Dios. Por eso es que cuando Dios nos llama a nosotros tenemos que decirle que sí, porque nosotros no sabemos en la aventura que Dios nos está embarcando a nosotros. A veces creemos que va a ser de tal manera. No, si Dios me llama y lo voy a hacer, va a ser de tal manera. Pero cuando Dios te pone a servirle, Dios te lleva por un camino totalmente distinto que el que tú creías que Dios te iba a llevar. Porque nuevamente, Dios ve las cosas que tú no ves. Cuando el Espíritu Santo es quien nos guía, mire, hay que hacerle caso a la dirección del Espíritu Santo. Yo comparo el Espíritu Santo cuando nos guía con GPS. ¿Alguien ha usado alguna vez el GPS? Aquí. Yo me imagino que la mayoría de los que guían tienen que haber usado el GPS en alguna ocasión. Pues a principios, hace unos años, yo no era muy amigo del GPS. Recuerdo una ocasión que íbamos para Carolina. Íbamos a una tienda de cosas de danza en Carolina. Y recuerdo que pusimos el GPS y cuando estamos llegando, la señora GPS nos dice, próxima, a la derecha, no es por ahí. Y la señora decía, próxima, mano derecha. Y decía, es que esa no es la salida, es la próxima. Próxima, mano derecha. Me cansé y apagué el GPS. Me tiré por la que yo sabía que era, y esa no era. Me tiré por allá y entonces no la encontré y di un vueltón y seguí buscando y no la encontraba y tuve que aprender a la señora GPS otra vez. Y cuando la señora GPS comenzó a hablar otra vez, si yo me hubiera salido de la salida que ella dijo, 5 minutos después yo hubiera estado en el lugar que tenía que llegar. ¿Sabes qué? Así muchas veces pasa con la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo nos habla a nosotros. Te dice, la próxima, a mano derecha. Y nosotros que a veces creemos que no la sabemos toda, decía, esa no es la próxima. Y el Espíritu Santo sigue, bájate en esta aquí a mano derecha. No, esa no es la próxima. Y a veces nos tardamos más en llegar al destino que Dios quiere que nosotros lleguemos, porque apagamos la voz del Espíritu Santo y creemos que no la sabemos toda. Y en este caminar, en este llamado que Dios nos está haciendo, la voz del Espíritu Santo es clave para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. El ejército madianita tenía alrededor de 135,000 soldados. Eso es un mega ejército. 135,000 soldados. Entonces, en el versículo 16, Dios le dice nuevamente a Gedeón, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. ¿Cómo lo iba a hacer con un ejército de 135,000 personas? Luchar y vencerlos como si estuviera haciéndolo con un solo hombre. Pero unos versículos más tarde, en ese capítulo 6, Gedeón, con miedo, decide comenzar a obedecer la voz de Dios. Y va a un altar que su papá le tenía al dios Baal, que era ese otro dios que le había estado sirviendo el pueblo. Y en medio de la noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, Gedeón fue y destruyó el altar al dios Baal. Y al otro día cuando amanecieron, que la gente fue a adorar a ese dios allí, que vio la estatua que estaba rota, la gente comenzó a buscar quién destruyó la estatua. Y comenzaron a buscar el culpable. Y de repente se dieron cuenta que había sido Gedeón. Y iban a matar a Gedeón. Pero el papá de Gedeón, a pesar de que él fue el que edificó el altar, viene y le dice a esta gente, bueno, pero si Baal es un dios, ¿por qué no se defiende él solo? Y ahí cayó a la gente. Y aplacó la ira del pueblo. Y dejaron vivir a Gedeón. Pero este evento hizo que Gedeón tuviera un cambio de nombre. Ya no le estaban llamando Gedeón, ahora le llamaban Jerubbaal.
que quiere decir destructor de Baal. Y muchas veces cuando Dios llega a la vida de nosotros, no solamente nos ve de otra manera, sino que tenemos un cambio de nombre. A través de la Biblia vemos montones de eventos donde Dios le cambia el nombre a la gente. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. A Jacob le cambió el nombre de Jacob, que quiere decir engañador, y le puso Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Y en muchas ocasiones Dios, cuando quiere cambiar la personalidad de una persona, cuando quiere cambiar el destino de una persona, le cambia el nombre. Y aquí le cambió el nombre a Gedeón y lo comenzaron a llamar Jerubbaal. Otra cosa que quiero que entiendan esta noche es que no se trata de números. Les decía que el ejército madianita tenía alrededor de 135,000 soldados. Les voy a leer de Jueces 7:3 y después les voy a leer los versículos 4 y 7. Jueces 7:3 y luego los versículos del 4 al 7. Dice: por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. El ejército madianita tiene 135,000 soldados. Gedeón tenía 32,000. De repente Dios dice, son demasiados los que van a luchar. Le dice, dile a los que tienen miedo que se vayan para su casa. Y Gedeón dice, bueno, Dios me dijo que le dijera que los que tienen miedo se pueden ir para su casa. Y de repente 22,000 personas, 22,000 hombres se dieron la vuelta y dijeron, bye, me voy, tengo miedo. Y se fueron para la casa. Y de repente ya Gedeón no tenía 32,000 contra 135,000. Gedeón tenía 10,000 contra 135,000. Me parece que era una ventaja demasiado grande todavía, pero Dios decía, todavía no estoy contento, todavía no es suficiente. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a leer lo que dice del versículo 4 al 7. Jueces 7, versículo 4 al 7. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hacia el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon todos los que beban el agua con sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescatarás a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Yo no sé qué usted pensaría, pero si yo era parte de ese ejército, que ayer yo estaba en una desventaja tan grande, de 135,000 con 10,000, y de repente me quedo con 300 y yo soy uno de los 300, yo no sé qué usted hubiera hecho, pero yo como que no tendría mucha seguridad en nuestros chances de la victoria. Una desventaja de 135,000 contra 300. Si usted saca matemáticas, a mí no me gusta la matemática, pero cuando yo vi esto yo tuve que buscar, ¿verdad?, la lógica matemática de lo que había aquí. Yo a veces, ¿verdad?, no sé quién creó la matemática, pero a mí me gustaba la matemática hasta que comenzaron a mezclar los números y las letras. Eso tiene que haber sido el enemigo. Nadie más pudo haber dicho que las matemáticas combinan los números y las letras. Nunca lo entendí, pasé por la misericordia de Dios. Pero entonces, si usted va a buscar la lógica de cuántas de ventaja tiene el ejército israelita, de 300 contra 135,000, por cada guerrero de Gedeón, habían 450 guerreros del pueblo madianita. ¿Sabes? Tú lo ves en número y tú dices, no hay chance. ¿Sabes? Los van a aplastar. No hay manera. Pero cuando Dios quiere hacer una obra, Dios no necesita números. Dios necesita valientes dispuestos a servirle y a obedecerle. Porque muchas veces creemos que se trata de cuánta gente está con nosotros, de cuánta gente nos acompaña en el camino, de cuán grande es nuestra iglesia, cuán grande es nuestro ministerio de jóvenes. Pero no se trata de eso. Se trata de unos pocos que son valientes, de unos pocos que son obedientes y deciden hacerle caso a las locuras de Dios, como estos 300 decidieron hacerle caso a las locuras de Dios. Porque no hay otra cosa que se pueda decir que eran unos locos, que estos 300 iban a pelear contra 135,000. Y esto no se trata de números, se trata de valientes y obedientes que deciden escuchar la voz de Dios.
cuando Dios nos pone en este tipo de situación, nos está preparando para ver su mano de manera poderosa. A veces le pedimos a Dios, Dios, quiero verte obrar en mi vida. Dios, quiero verte hacer milagros en mi vida. Pero cuando Dios comienza a obrar y nos quita a nosotros el control de lo que realmente se supone que hagamos, a veces nos paniqueamos. Y a veces nos entra el miedo, nos entra la temblequera. Porque no nos gusta perder el control. Nos gusta estar en control de la situación. Pero cuando nosotros decimos que le entregamos el control a Dios de las cosas, Dios se toma en serio cuando le decimos que le entregamos el control. ¿Alguna vez usted le ha pasado que está acostumbrado a guiar en su carro y de repente un día usted va de pasajero, los que guían? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo me muevo al asiento del pasajero, mi cosa no está por ahí, cuando yo me muevo al asiento del pasajero, muchas veces yo estoy ahí y estoy sentado y se supone que no estoy guiando, pero muchas veces yo voy frenando en el asiento del pasajero. A veces estoy ahí, ¿verdad? Y de momento se coge una curva, ¿verdad? Media extraña, y ese handle que tiene ahí arriba, que está ahí, yo me agarro de ahí, ¿verdad? Como si fuera un freno de tren. De repente yo digo, yo no hubiera para adentro, ¿verdad? Nunca lo digo para afuera, porque no conviene decirlo para afuera. Pero muchas veces yo digo, yo no hubiera cogido esa ruta, yo hubiera cogido tal otro camino que es un camino más corto. Y realmente aparenta que yo no tengo el control del carro, porque estoy sentado en el asiento del pasajero. Aparenta que lo cedí, pero dentro de mí yo todavía tengo el control del carro en mi mente. Y muchas veces pasa lo mismo cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, te entrego el control de mi vida. Se lo entregas, pero quieres manejar tu vida todavía. Cuando Dios te quiere llevar por un camino distinto al que tú quieres ir. Cuando Dios quiere que tú tomes decisiones distintas a las que estás tomando. Cuando Dios te pide que hagas algo que te saca de tu zona de comodidad. Y de repente ya no quieres cederle el control a Dios. Dices, Dios, tú tienes el control, pero yo lo haría de esta manera. Dios, yo te cedí el control, pero yo no sé si tú te has dado cuenta que si lo hacemos de esta manera sería un poquito mejor. Y déjame decirte, como dije ahorita, por más inteligente que tú creas ser, por más astuto que tú creas que tú eres, tú nunca vas a ser más astuto que Dios. Cuando Dios nos lleva a nosotros por un camino, cuando Dios nos pide a nosotros que tomemos una decisión, es ciertamente porque esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Así que cuando le cedemos el control de nuestra vida a Dios, no es para que lo tomemos nuevamente de regreso, es para que nosotros confiemos en su voluntad y confiemos en que lo que Él va a hacer es lo mejor que se puede hacer. Estamos sirviendo al Dios que hizo el universo de la nada. Cuando no había nada, Dios creó el universo. Estamos hablando del mismo Dios que envió a Moisés con una vara a abrir el mar rojo. El mismo Dios que hizo que Elías orara y que bajara fuego del cielo. El mismo Dios que con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Así que si muchas veces tú crees que te falta algo, no has entendido al Dios que tú le estás sirviendo. Porque Dios no necesita muchos recursos, simplemente necesita de nuestra fe. Y a veces también es importante que nosotros entendamos cómo el enemigo nos ve a nosotros. Ya mismo les voy a leer unos versículos para que usted sepa por qué lo estoy diciendo. Déjame leer el versículo. Jueces 7, versículo 13, dice, antes de leerle, era paro nuevamente porque le dije que lo voy a leer. Gedeón todavía como que tenía un poco de miedo, y es obvio, ¿verdad? Por esto Dios lo dejó con solamente 300 guerreros. Y Gedeón todavía como que tenía un poco de duda, como que todavía tenía un poquito de miedo. Y Dios, que sabe todas las cosas, le dice, Gedeón, tú todavía como que tienes un poquito de miedo. Yo quiero que tú vayas de noche y te vayas con el siervo y vayas a donde está acampando el ejército madianita y tú escuches una conversación que va a haber ahí. Así que Gedeón se prepara y va de noche con este siervo y se va acercando al ejército madianita, y esto es lo que él escuchó. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Este hombre le decía, tuvo un sueño en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. O sea que este hombre vio un pollito de pan sobao que venía bajando por la montaña para abajo, y de repente este pan sobao coge una de las carpas donde está el ejército madianita y le enrolla y la aplasta. Y miren lo que dicen, la interpretación del sueño es lo mejor. Dice, su compañero le respondió,
Tu sueño solo puede significar una cosa, y cuando tú lo lees dices, claro, por supuesto. Dice, Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sobre todos sus aliados. Claro, por supuesto, que cuando tú ves un pan de cebada en un sueño, bajando y rodando por la montaña y hablaste una carpa, eso quiere decir que Gedeón va a tener la victoria. Entonces dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Yo no sé qué tiene que ver el pan con la victoria, el sueño, ¿verdad? Yo lo que sé es que estos hombres interpretaron que Dios le iba a dar la victoria a Gedeón. El ejército enemigo tenía miedo y estaba hablando de que Gedeón, Dios le iba a dar la victoria. A veces es importante que nosotros entendamos lo que el enemigo está hablando a nosotros. A veces nosotros le tenemos miedo al enemigo. A veces nosotros le tenemos miedo a Satanás, de lo que él vaya a hacer en contra de nosotros cuando estamos sirviendo a Dios. Pero a veces el enemigo tiene una, ¿verdad? Como se dice, una imagen de usted más grande que la que usted mismo tiene de usted. Porque a veces tú crees que tú no tienes las herramientas, pero el enemigo constantemente te está enviando ataques porque no quiere que tú despiertes y comiences a servir en lo que Dios te está pidiendo que le sirvas, porque sabe que tú te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas si tú decides despertar y comenzar a obedecer lo que Dios te ha dicho. Y muchas veces nosotros tenemos miedo, y el miedo nos detiene, el miedo nos paraliza, pero es que el mismo enemigo, el que está enviando ese miedo, ese temor, esa inseguridad, porque no quiere que tú comiences a servir a Dios, porque cuando tú comienzas a servir a Dios, mire, usted va a destruir muchos de los planes del enemigo. Por eso es que el enemigo no quiere que tú le sirvas a Dios. Y es importante que entendamos lo que el enemigo piensa de nosotros. Yo escuché hace un tiempo una historia de una predicadora de Estados Unidos que se llama Priscilla Shirer. Y ella tiene 3 hijos varones y dice que los 2 mayores siempre están en equipos de pelota. Y en una ocasión el hijo del medio estaba jugando un torneo que duraba 2 o 3 días. Y el equipo de él seguía ganando y ganando. Y mientras ganaran, pues seguían jugando otros juegos. Y ella estaba loca porque terminara el torneo. Pero el equipo seguía ganando. Pero un día, cuando estaban a punto de jugar la final de ese torneo, estaban regresando a almorzar. Y ella se dio cuenta que cuando se bajaron de su auto, su hijo bajó la cabeza y comenzó a caminar con la cabeza abajo. Y ella no sabía qué le estaba pasando, pero de repente dice que levantó su vista y miró hacia el parque y se dio cuenta que el equipo que les tocaba jugar había sido un equipo que en el torneo anterior había destruido el equipo del hijo de esta predicadora. Y cuando ella se dio cuenta de lo que había pasado, comenzó a tratar de levantar el ánimo de su hijo para que fuera a jugar, ¿verdad? Fuera a competir. Pero cuando se están acercando, ella dice que 2 de los chicos de este equipo estaban hablando como si estuvieran susurrando. Yo no sé si usted ha visto a alguien alguna vez que cree que está hablando en secreto, que cree que está susurrando, pero todo el mundo escucha lo que está diciendo. Y ella dice que mientras se acercaban, estos 2 chicos pensaban que estaban susurrando, pero realmente ellos escuchaban toda la conversación. Dice, ese que viene caminando por ahí, el Jackson, ese fue el que la otra vez anotó la única carrera del equipo, del otro equipo, porque sacó un jonrón del parque. Y ella dice que cuando su hijo escuchó lo que el enemigo estaba hablando de él, la cabeza que estaba abajo de momento se subió. Y dice que de repente los hombros que habían estado abajo, porque pensaba que este equipo lo iba a aplastar, de repente esos hombros se enderezaron y empezó a caminar hasta que un poquito de frente, porque escuchó lo que el enemigo estaba diciendo acerca de él. Y muchas veces tú tienes que entender que el enemigo piensa que tú eres una amenaza para él, que no tienes que andar cabizbajo, cabizbaja, que no tienes que andar en derrota, porque el enemigo sabe que tú tienes la capacidad de derrotarlo si Dios está contigo. Dios mismo fue el que guió la estrategia de Gedeón a la victoria. Y le leo estos últimos versículos. Jueces 7, versículos 19 al 22. Ya Gedeón había escuchado lo que el enemigo había dicho acerca de él. Entonces, dice, fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Ellos se habían dividido en 3 grupos, de 100 cada uno. Y estos primeros 100 llegaron con Gedeón a esa parte del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Dios los envió a ellos sin armas. No habían lanzas, no había espada. Dios los envió a ellos con unas lámparas y con 8 faros. No solamente estaban en desventaja numérica, es que no tenían armas. Usted se imagina, ya en desventaja,
no hay una espada, no hay una lanza, ellos van con linternita y con shofares. Entonces, sigo leyendo, dice, enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bersita y cerca de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabar. Usted no puede negar que Dios está brutal. El Dios que nosotros le servimos está brutal, porque envía a estos 300 hombres contra 135,000, los envía sin armas, los envía con lámparas y chofares, y cuando tocan los chofares y rompen las lámparas, el ejército enemigo se mata entre sí. No tuvieron ni que pelear. Y a veces Dios hace exactamente eso. Envía al ejército enemigo a pelear entre ellos y tú no tienes que hacer absolutamente nada porque es Dios quien pelea por ti. Pero para que Dios peleara por ellos tuvieron que aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo a pelear por él. Y ahí fue donde Dios se lució y Dios les dio la victoria. Porque estos 300 hombres, aunque tuvieran miedo, decidieron pelear a favor de Dios. Porque déjeme decirle una cosa. Ser valiente no se trata de no tener miedo. Ser valiente se trata de hacer lo que se necesita hacer a pesar de que tienen miedo. Porque cuando yo comencé a hacer esto, yo comencé a hacerlo con miedo. Yo comencé a hacer esto con miedo. Cuando di las primeras clases, cuando di las primeras prédicas, miren, yo lo hacía con miedo. En una ocasión me perdí predicando y de repente me quedé, ¿qué yo estaba diciendo? Me perdí y me fui en blanco, coquí, ¿sabes? No me acordaba de nada de lo que tenía que decir. Y yo, sí, Señor, por favor, ilumíname, Señor, ilumíname, sácame de este hoyo. Pero son cosas que en el trayecto nosotros muchas veces vamos a vivir. Pero Dios va a hacer cosas más grandes de las que nosotros podemos ni tan siquiera pedir o pensar si nosotros decidimos confiar en Él. Quiero leerle textualmente algo que leí de un libro que lo leí hace mucho tiempo, pero me pareció que era indicado para este tema que le estaba trayendo. Y esto este tema es del libro que se llama Persigue tu león, por el pastor Mark Batterson. Y dice así, tú puedes huir de lo que te da miedo, pero vas a estar huyendo toda tu vida. Al final de nuestras vidas, nuestro arrepentimiento más grande serán las oportunidades ordenadas por Dios que dejamos sobre la mesa. Las pasiones que Dios nos dio, pero que no perseguimos. Y los sueños del tamaño de Dios que no salimos a buscar porque dejamos que el miedo dictara nuestras decisiones. Un sueño, y yo le añado, un llamado del tamaño de Dios estará más allá de tu capacidad, más allá de tus recursos. Y a menos que Dios lo haga, simplemente no se puede hacer. Y es así precisamente como Dios recibe la gloria. Él hace cosas que nosotros no podemos hacer para que no podamos tomar el crédito por ellas. Dios honra los grandes sueños porque los grandes sueños honran a Dios. Y quizás Dios ha puesto dentro de ti un sueño que tú ni tan siquiera le has dicho a nadie, porque piensas que ese sueño, que ese llamado que Dios ha puesto dentro de ti es demasiado grande para ser verdad. Pero es precisamente esos sueños que son más grandes que nosotros, esos llamados, esos propósitos que son más grandes que nosotros, lo que verdaderamente cuando nosotros comenzamos a confiar en Dios y comenzamos a caminar hacia lo que Él nos dice, son esos sueños y esos llamados y esos propósitos los que verdaderamente honran a Dios. Porque es ahí donde evidentemente no se trata de lo que nosotros tenemos o no tenemos, no se trata de nuestros talentos o nuestra falta de talento, no se trata de nuestros recursos o nuestra falta de recursos, se trata del Dios que nosotros le servimos, porque es ahí donde Dios se lleva toda la gloria. Porque sea lo que sea que Dios te está llamando a hacer, Dios te está llamando para Él llevarse toda la gloria. Pero obviamente nos usa a nosotros porque nosotros somos los instrumentos, nosotros somos vasos, vasijas en sus manos. Y Él nos da el privilegio a nosotros de que nosotros pongamos su nombre en alto. Pero tenemos que entonces aceptar el llamado
que Dios nos está haciendo. Ya casi yo estoy terminando el tema. Dice, si estás buscando una excusa, siempre la encontrarás. Pero si estás buscando una oportunidad de servir a Dios, también siempre la encontrarás. Dios siempre está buscando hombres y mujeres. Dios siempre está buscando jóvenes. Dios está buscando niños que estén dispuestos a servirle, dispuestos a dejar atrás todas las ofertas. ¿Sabe? El hecho de que ustedes estén aquí esta noche me da a entender a mí que verdaderamente ustedes están buscando la voluntad de Dios para su vida. Porque hay un mundo allá afuera, hay una sociedad allá afuera que tiene muchos ofrecimientos para ustedes. Hay una sociedad allá afuera que tiene muchas cosas para llamar su atención, que tiene muchos entretenimientos. Pero ¿sabes qué? Nada ni nadie va a llenar tu vida como lo va a llenar cumplir con la voluntad de Dios. Y hay allá afuera una gente que tienen, ¿verdad? Que tienen una voz que está captando la atención de los jóvenes, que está llamando la atención de los jóvenes, pero los está llevando directamente a la perdición. Y lamentablemente nuestro gobierno está fomentando este tipo de voces. Pero hay una juventud aquí que hoy está escuchando palabra de Dios y no está escuchando esas voces. Precisamente eso es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Que ustedes estén dispuestos a escuchar su voz, que ustedes estén dispuestos a escuchar su llamado. Porque podemos parecer pocos, entre los dos que estamos juntos aquí, los dos ministerios, podemos parecer pocos, pero con pocos Dios puede transformar la ciudad de Yabucoa. Con pocos Dios puede cambiar este barrio. Con pocos Dios puede hacer milagros que usted no tiene ni idea, simplemente porque nosotros decidimos obedecer la voz de Dios. Porque Dios no necesita números, Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes valientes que decidan obedecer su voz. Y hoy yo los quiero invitar a decirles que es tiempo de obedecer el llamado que Dios te está haciendo a servirle en esta noche. ¿Sabes? No importa las limitaciones que tú creas que tienes, no importa los obstáculos que tú pienses que tienes en tu camino, no importa los factores que tú piensas que tú tienes en tu contra, Dios te está llamando hoy a servirle. Desde la edad que tienes, desde las capacidades que tienes, aquí en tu iglesia local, aquí en tu ministerio local, Dios te está llamando a servirle. ¿Sabe? Le cuento esta historia y no quiero añadir nada triste, pero yo tengo que contar esto. Posiblemente ustedes escucharon la noticia hace 2 o 3 semanas atrás de un joven pastor que perdió su vida en la carretera 30 cambiando una goma. ¿Verdad? Pues decía así la casualidad que ese joven pastor nosotros lo conocíamos. Era uno de los mejores amigos de mi esposa en la universidad. Y lo llegué a conocer, ¿verdad?, desde el noviazgo con mi esposa hace muchos años atrás. Y las veces que compartí con Edgardo, siempre fue una conversación bien amena, bien plena, porque era un muchacho alegre, era un muchacho que cada vez que nos encontrábamos no había ningún otro tema que nosotros no tocáramos, que no era el de la palabra de Dios y cómo estamos sirviendo a Dios en ese momento. Y desde que yo conocí a Edgardo me impresionó por muchas razones. Una de las primeras imágenes que yo tuve de él es que Edgardo cantaba, pero no solamente cantaba, Edgardo tocaba la batería y cantaba. Y yo eso nunca en la vida yo lo había visto. Y no solamente tocaba la batería y cantaba, sino que tocaba la batería y cantaba y nunca desafinaba. Y eso para mí me impresionó. ¡Wow! Yo nunca había visto eso. Pero más me impresionó su corazón. Más me impresionó la humildad de él. Y era preciso ver cuando estuvimos esta semana, el martes, en los servicios fúnebres de él. Él estaba sirviendo como pastor en los Discípulos de Cristo, como pastor asociado, y estaba trabajando con los jóvenes. Y esa iglesia estaba completamente llena. Y tenía una ala en la parte de afuera y estaba también completamente llena. Y había ahí pastores de todos los discípulos de Cristo. Habían jóvenes que él había conocido en distintas facetas. Y él había sido mentor en unas confras. Él había servido en diferentes iglesias de los discípulos de Cristo. Y esa iglesia estaba completamente llena de toda la gente que Edgardo había tocado con su vida y con su testimonio. Y era impresionante ver lo que la gente decía de él. Y sabes, yo no quiero contarte una historia triste y decir que tú te vas a ir joven. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que esta vida es una sola y Dios nos está dando la oportunidad de vivirla para Él. Porque hay un dicho allá en Estados Unidos que dice YOLO, you only live once. Y la gente usa esa excusa para irse al garete, irse a hacer todo lo que está haciendo la sociedad allá afuera, porque tú solamente vives una vez. Pero es precisamente porque vives una sola vez que tú tienes que vivir tu vida de la manera correcta, porque solamente tienes una vida para gastar.
Y Edgardo, con solamente 31 años, dejó un legado profundo en la vida de todos los que le pudimos conocer. Y quizás tú vas a ir a la presencia del Señor cuando tengas 100 años. Eso es lo que yo estoy orando al Señor. Señor, solamente hasta los 100 años, déjame vivir. Pero realmente, en esta vida nosotros no estamos simplemente para gastar oxígeno. Nosotros estamos aquí para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y para dejar una marca y un legado en la vida de cada una de las personas que Dios nos pone de frente. ¿Sabes? Hay mucha gente que nunca pisaría un templo, pero hay mucha gente que tiene contacto contigo. Y posiblemente la única Biblia, el único mensaje que alguna vez alguien va a escuchar es tu vida y tu testimonio. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar esta vida y dar testimonio a la gente de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Porque tenemos que aprovechar esta única vida que Dios nos ha dado por vivir. Es tiempo de que nosotros decidamos servir a Dios con nuestra vida desde ya, no cuando sean más adultos, no cuando ya hayas vivido ciertas experiencias. ¿Sabes? Yo conocí al Señor a los 11 años y yo no tengo idea de lo que hubiera sido mi vida si yo no hubiera conocido al Señor. No hay nada que me llame a mí la atención para alguna vez yo decir, quiero dejar de servir a Dios porque es demasiado divertido lo que hay allá afuera. Jamás. He vivido mi vida desde los 11 años, no lo voy a decir qué edad tengo, ¿verdad? No me voy a chotear. Pero he vivido mi vida desde los 11 años para servir a Dios y no lo cambio absolutamente por nada. Hoy nuevamente yo los quiero invitar. Aquí no importa sus limitaciones, no importa tus dudas, no importa tus miedos, no importa quizás la inseguridad que en algún momento hay en ti, de que hoy tú decidas servir a Dios, que tú decidas honrar a Dios con tu vida. Es tiempo que comiences a verte como Dios te ve, no como la gente te llama, no como tú crees que tú eres, que comiences a verte como Dios te ve, como ese adorador o esa adoradora, como ese pastor o esa pastora, como ese evangelista, como ese doctor o esa doctora, como ese hombre o esa mujer de negocios. Donde quiera que Dios te dé la oportunidad de estar, proclama a Dios y honra a Dios con tu vida, y Dios te va a honrar a ti. Imaginen lo que sería de su ministerio de jóvenes si cada uno de ustedes decidiera honrar a Dios y servir a Dios con sus vidas, con sus talentos, con todo lo que Dios les ha dado. A simplemente decidir ser obedientes a Dios. Imaginen lo que sería de su iglesia si ustedes comenzaran desde ya a servir y a dar testimonio y a hablar a otros de lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Yo creo que esta casa estaría llena. Yo creo que lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. En esta hora ya yo terminé este mensaje, pero no me quiero ir sin dar la oportunidad de orar por cualquiera de ustedes que necesite oración. Primero me gustaría saber si hay alguien que no ha conocido al Señor en este lugar y quisiera que este fuera la oportunidad para tú conocer al Señor. ¿Sabes? Como te decía hace unos minutos,